Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, pendientes de todas las últimas horas mirando a la amenaza de Irán contra Donald Trump, esta fatua que los ayatolás, los altos cargos en Irán, han emitido contra el presidente de Estados Unidos. Enseguida les contamos esto, el golpe a Elon Musk, el ataque masivo, el ataque sin precedentes por parte de Rusia, mientras Putin pone su mirada en Odessa, pero también mirando a la OTAN con el caos en el Reino Unido o con la advertencia para Alemania. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos mirando a Irán. Empezamos contándoles que los altos cargos en Irán, en concreto el principal clérigo chií de Irán, ha emitido un decreto religioso contra el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, un acto que algunos expertos califican de incitación al terrorismo. La fatua del gran ayatolá Nasser Makarem Shirazi pedía a los musulmanes de todo el mundo que adoptaran una postura según el New York Sun. En ella se afirma que todo individuo o gobierno que desafíe o ponga en peligro al liderazgo y la unidad de la comunidad islámica mundial debe ser considerado un señor de la guerra o un mojareb, definido como alguien que libra una guerra contra Dios. Según la ley iraní, los identificados como mojareb pueden enfrentarse a la ejecución, la crucifixión, la amputación de miembros o el exilio. Dice este comunicado, que quienes amenacen el liderazgo y la integridad de la Umma islámica deben ser considerados señores de la guerra. Es lo que decía Makarem en la sentencia. Precisamente mirando a Irán, les contamos que el Parlamento iraní ha aprobado una ley que penaliza el uso de herramientas de comunicación electrónica sin licencia, incluidos servicios de Internet por satélite como Starlink. Los infractores se enfrentan a diversas penas de prisión, es lo que informa la agencia ISNA. El uso de esta tecnología se ha visto impulsado por la creciente frustración por las restricciones de Internet y la baja calidad del servicio de los proveedores nacionales, ya que muchos iraníes buscan alternativas para acceder a contenido sin restricciones y poder ver contenido en streaming desde fuentes no iraníes. Las autoridades temen ahora que el uso del servicio de Internet móvil sin supervisión haya permitido a presuntos espías israelíes contactar con Tel Aviv. La ley ratificada el 23 de junio llega tras una guerra de 12 días con Israel y una creciente preocupación por la influencia extranjera y el control de la información. Durante este conflicto surgieron informes de que miles de terminales Starlink clandestinas fueron introducidas de contrabando en Irán para evitar los apagones de Internet en tiempos de guerra. También les contamos que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghai, ha denunciado este lunes los constantes cambios en las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre política de sanciones que aplica contra Irán, a tacharlos de juegos psicológicos y mediáticos. Durante una rueda de prensa fue preguntado sobre si son creíbles las recientes declaraciones de Trump sobre el posible levantamiento de las sanciones impuestas por Washington a la República Islámica y sobre la venta de petróleo iraní a China. En respuesta, Baghai afirmó que no es así, al evocar que la nación persa ya ha experimentado casos similares por parte de Washington. Dice, una mañana se plantea una discusión sobre la adopción de una medida específica, pero por la tarde del mismo día se impone un nuevo paquete de sanciones contra Irán. Estas fluctuaciones y frecuentes cambios de postura que se han observado como un patrón constante en el comportamiento de Estados Unidos durante los últimos 3 o 4 meses no son fiables en absoluto. Precisamente Donald Trump afirmaba que además de las 3 instalaciones nucleares iraníes bombardeadas por Washington la semana pasada, Irán cuenta con una cuarta de similar relevancia. Decía, sabíamos que tenían muchos sitios nucleares principales, posiblemente 3 más 1, pero tenían 3 sitios principales y sabíamos que tenían que renunciar a ellos, es lo que apuntaba en una entrevista con Fox News. El mandatario señaló que el ataque aéreo de Estados Unidos obedeció al supuesto propósito de Teherán de continuar con su programa de enriquecimiento de uranio. Decía que enriquecer es una mala palabra, que no iba a permitir que eso sucediera y que piensa que la gente no lo habría entendido si hubiera permitido que eso pasara. Irán no puede tener un arma nuclear. Han querido eso durante años y estaban apenas a semanas de conseguirlo. El presidente de Estados Unidos afirmaba en una reciente publicación en Truth Social que no está ofreciendo nada a Irán, a diferencia del expresidente Barack Obama, quien les dio miles de millones de dólares. En un mensaje publicado en Truth Social decía, díganle al falso senador demócrata Chris Coons que no le estoy ofreciendo nada a Irán, a diferencia de Obama, que les pagó miles de millones de dólares bajo el estúpido plan del camino a un arma
nuclear. Decía, ni siquiera estoy hablando con ellos desde que destruimos totalmente sus instalaciones nucleares, es lo que apuntaba el líder republicano. Por su parte, el senador Chris Coons, en vísperas de los ataques de Estados Unidos contra sitios nucleares en Irán, publicaba una declaración donde exhortaba a Trump a solicitar la autorización al Congreso de Estados Unidos y presentar un detallado plan de acción si pensaba participar en la guerra iniciada por Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía este domingo que Irán no movió uranio enriquecido antes de los ataques a las instalaciones nucleares, ya que no tuvo opción de hacerlo. Trump declaraba en Fox News en una entrevista que no avisó a Irán con suficiente antelación antes de los ataques para que pudiera trasladar el uranio enriquecido a las instalaciones nucleares antes de que fueran atacadas. Afirmó que el material es demasiado pesado y peligroso para moverlo con rapidez. Enfatizó que Irán estaba demasiado concentrado en evacuar a los albañiles que estaban usando para proteger la entrada por donde podrían lanzarse las bombas, pero afirmó que no tuvieron éxito, ya que las bombas entraron sin problema. Reiteró su convicción de que lo último que Irán quiere hacer es trabajar en su programa nuclear. Dijo que están agotados. Reports that there were 400 kilograms, 800 pounds that they moved, but I wonder if it's traceable. I mean, if they were to have moved, they didn't move anything. You know, they moved themselves. They were all trying to live. They didn't move anything. They didn't think it was going to be actually doable, what we did. And what we did was amazing. And they, you know, we went, there were energy commissions that went there now. No, it's just thousands of tons of rock in that room right now. That room, the whole place was just destroyed. And the other two also. Now, Israel was able to do damage, but we did the final damage. And we have the greatest submarines in the world. We launched 30 rockets from submarines, every single one. Seguimos hablando de Irán para contarles que al menos 935 personas, entre ellas 38 niños, han muerto en la guerra de 12 días con Israel, es lo que informaban este lunes autoridades iraníes casi una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego. Según las últimas estadísticas forenses, se han identificado hasta el momento 935 fallecidos en la guerra de 12 días, 38 de ellos niños y 132 mujeres, algunas de ellas embarazadas, es lo que dijo el portavoz del Poder Judicial Asghar Jahangir en declaraciones recogidas por la agencia IRNA. Hasta ahora, las autoridades iraníes habían informado de 627 muertos y 4.870 heridos, cifras del 25 de junio, un día después del fin de la guerra. Mientras tanto, Irán ha manifestado su escepticismo sobre el alto el fuego con Israel mediado por Estados Unidos. Advierte de que está preparado para responder ante cualquier nueva agresión. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdolrahim Musavi, declaraba este domingo en una conversación con el ministro de Defensa de Arabia Saudita que su país no confía plenamente en el compromiso del enemigo con sus obligaciones, incluyendo la reciente tregua. Decía, como dudamos completamente de que el enemigo cumpla con sus compromisos, incluido el alto el fuego, estamos preparados para darle una dura respuesta en el caso de que repita un acto de agresión, es lo que apuntaba Musavi, citado por la agencia Tasnim. Por su parte, el director del Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas afirmó que Irán podría reanudar la producción de uranio enriquecido en cuestión de meses. Rafael Grossi dijo que los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes habían causado daños graves, pero estos no fueron totales. Trump insiste en que el programa nuclear iraní fue destruido y atrasó varias décadas. El embajador de Irán ante las Naciones Unidas dijo en una entrevista con CBS News que no existe ninguna amenaza para el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. También les contamos que el principal asesor del líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, declaró que Israel no llevó a cabo su operación planeada para asesinar a los principales líderes de Irán junto con Khamenei durante el conflicto de 12 días entre ambos países, es lo que apunta Irán International. Dice que los israelíes habían localizado una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y planeaban atacarla para matar a los jefes de las tres ramas del poder y luego asesinar al líder supremo para acabar con Irán por completo, pero eso no sucedió. Agregó que el 12 de junio recibió una amenaza que le ordenaba abandonar Irán en 12 horas o sería asesinado junto con los demás altos funcionarios del país. Por su parte, les contamos que al menos 33 personas han fallecido desde la pasada noche en la devastada Franja de Gaza en nuevos bombardeos israelíes que golpearon 2 escuelas reconvertidas en refugios para desplazados y otros puntos del norte y del centro del enclave
palestino en la escuela de Al-Hurriya, ubicada en el barrio de Zeitún, al sureste de Ciudad de Gaza, que albergaba a desplazados. Murieron al menos 4 personas tras un ataque israelí. En la misma urbe también fue bombardeada por las fuerzas israelíes la escuela de Saint Bacon, 4 fallecidos más. Además, les contamos que una reunión del gabinete israelí convocada para discutir la guerra en Gaza, junto con el intento de alcanzar un acuerdo sobre los rehenes, habría terminado sin una decisión. Es lo que informaba el Times of Israel citando a medios hebreos. Ha programado otra reunión para mañana. Todas las miradas también estarán puestas en Oriente Medio, ya que Trump afirmó que posiblemente se alcanzará un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza la próxima semana, tras el acuerdo alcanzado entre Israel e Irán. Según informes, Hamás expresó su disposición a aceptar un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes si este incluía garantías del fin de la guerra. Netanyahu también afirmó que se han abierto muchas oportunidades tras el fin del conflicto con Irán, apuntando a un posible acuerdo de rehenes con Hamás. También miramos al conflicto en Ucrania para contarles que el presidente ruso Vladimir Putin pretende apoderarse de Odessa y aislar a Ucrania del mar. Ahora es su máxima prioridad, es lo que apuntan altos funcionarios a Financial Times. Los líderes de la OTAN temen que la situación en el frente de Ucrania pueda empeorar en otoño, dependiendo de la ayuda y de los aliados. Aunque la situación diplomática de Ucrania mejora, la guerra en sí parece empeorar. Algunos líderes de la OTAN temen que la situación en el frente se deteriore gravemente para este otoño. Esto sería mucho más significativo que cualquier compromiso formal asumido en el comunicado de la OTAN de la semana pasada. Las evaluaciones militares sugieren que tanto los ejércitos ruso como ucraniano están al borde del agotamiento, pero si bien Rusia posiblemente pueda mantener el nivel actual de operaciones durante un año más, Ucrania podría alcanzar un punto crítico en 6 meses si no recibe un nuevo apoyo militar significativo. El Kremlin ha dicho este lunes que los partidarios del proyecto de ley del senador estadounidense Lindsey Graham, que impondría nuevas y duras sanciones a Rusia y a sus socios comerciales, deberían preguntarse cómo afectaría a los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. El portavoz del Kremlin respondía así a preguntas formuladas después de que Graham dijera este domingo en una entrevista con ABC News que Trump le había dicho que el proyecto de ley de sanciones podría someterse a votación. Peskov dijo que Rusia estaba al tanto de la postura de Graham y que le considera un rusófobo empedernido. De aplicarse este proyecto de ley, impondría aranceles del 500% a los países que compran productos rusos como el petróleo, algo que China e India compran en grandes cantidades. Rusia, que lanzó anoche contra territorio ucraniano un total de 107 drones entre aparatos no tripulados de ataque y réplicas de estos que las fuerzas rusas utilizan para confundir a las defensas enemigas. Del total de los drones, 74 aparatos no tripulados de ataque Shahid fueron neutralizados por las defensas ucranianas sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania. De ellos, 64 fueron derribados y los 10 restantes desviados con interferencias electrónicas. La Fuerza Aérea Ucraniana ha registrado impactos directos en 15 localizaciones. En otras 2 han caído restos de drones interceptados. Rusia y Ucrania se atacan mutuamente cada noche con decenas y en ocasiones centenares de drones de larga distancia que dejan por lo general un número de muertos mucho mayor en la retaguardia ucraniana. Precisamente el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho este lunes que pensaba que una decisión de los miembros de la OTAN de aumentar su propio gasto en defensa podría llevar en última instancia al colapso de la alianza. Los líderes de la OTAN respaldaron un gran aumento del gasto en defensa que exigía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijeron que estaban unidos en su determinación de defenderse mutuamente contra la amenaza rusa. Preguntado por las declaraciones del ministro polaco de Exteriores, de quien se dijo que una carrera armamentística entre Rusia y Occidente podría desencadenar la caída del presidente ruso Vladimir Putin, Lavrov dijo que pensaba que la OTAN podría colapsar. Decía Lavrov, puesto que es tan predictor, posiblemente prevé que un aumento catastrófico del presupuesto de los países de la OTAN también conducirá al colapso de esta organización. También les contamos que el embajador de Azerbaiyán ha sido convocado este lunes al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en relación con acciones inamistosas de Bakú y la detención ilegal de periodistas rusos. De acuerdo con la Cancillería rusa, en relación con las acciones inamistosas de Bakú y la detención ilegal de periodistas rusos a los que las autoridades azerbaiyanas no han reclamado nada durante estos 2 años. Durante todos estos años, el embajador de Azerbaiyán ha sido convocado al organismo. Varios medios azerbaiyanos informaron este lunes de la detención de 2 supuestos agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia en la oficina de Sputnik en Bakú, en medio de una nueva escalada de tensiones
entre ambos países. Pendientes del conflicto en Ucrania, mirando a ejercicios de Rusia, mirando también a buques de guerra chinos, pendientes también de todos los mensajes por parte de la OTAN. Hacemos una pausa, 2 minutos, sigue la información. Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a todas las últimas horas pendientes de nuevos ejercicios de guerra por parte de Rusia. Buques de guerra rusos y sistemas de misiles costeros atacaron varios objetivos marítimos simulados con misiles de crucero durante ejercicios en el mar de Japón. Es lo que informa este lunes la agencia de noticias estatal TASS. Los barcos y sistemas de misiles, todos parte de las fuerzas de la flota del Pacífico de Rusia, llevaron a cabo un ataque conjunto con misiles contra un objetivo complejo en el mar de Japón, simulando barcos enemigos. Todos los objetivos fueron alcanzados con éxito. El buque insignia de la flota, el crucero de misiles Variak Gars, realizó un lanzamiento en vivo de un misil de crucero antibuque Vulcan y 2 grupos de ataque de barcos misileros atacaron objetivos con 4 misiles de crucero Mosquit. La tripulación de combate del sistema de misiles costeros Bastión lanzó un misil antibuque Onyx. Un piloto ucraniano de F-16 murió mientras interceptaba ataques aéreos rusos durante la noche, es lo que informa la Fuerza Aérea de Kiev, lo que un funcionario ucraniano ha descrito como los ataques aéreos de mayor escala contra su país desde el comienzo de la guerra. El teniente coronel Maxim Ustimenko interceptó 7 objetivos aéreos desde su avión de combate F-16 antes de que sufriera daños y comenzara a perder altitud. Autoridades ucranianas dijeron que Rusia había lanzado 477 drones y señuelos durante la noche, así como 4 misiles hipersónicos Kinzhal, 7 misiles balísticos de corto alcance, 41 misiles de crucero KH-101, 5 misiles de crucero Kalibr y 3 misiles guiados antiaéreos. Los ataques del domingo fueron los mayores ataques aéreos contra Ucrania en más de 3 años de guerra a gran escala en el país. También les contamos que Florian Philippot, presidente del partido Les Patriotes, publicó en su cuenta de X un vídeo en el que muestra cómo rompe la bandera de la OTAN en una manifestación que tuvo lugar el fin de semana en la capital de Francia, en París. Decía: ayer en las calles de París nos deshicimos con la alegría del trapo de la OTAN. Es lo que reza el mensaje de Philippot. Decía: no tenemos nada que hacer en la Unión Europea, en la OTAN o en la OMS. Denunciaba que este viejo mundo oligárquico tiene una naturaleza de sumisión y niega la soberanía y libertades de los pueblos. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte en Reino Unido ha exigido al gobierno británico que deje de proporcionar ayuda militar a Ucrania, es lo que recoge de Telegraph. Según informaba este medio, una de las secciones del organismo presentó una moción denominada El Movimiento Laboral Defiende la Paz, que insta a los ministros del gobernante Partido Laborista a comprometerse a trabajar por un acuerdo de paz diplomático, negociado y duradero. De acuerdo con la iniciativa aprobada en una reunión
reunión anual a pesar de la derrota del gobierno conservador a manos del Partido Laborista en las elecciones generales de 2024. El Reino Unido sigue desempeñando un papel beligerante en las relaciones internacionales, suministrando armas de fabricación británica, apoyo militar, crédito y miles de millones de libras en financiación pública para intentar sin éxito lograr una derrota militar de Rusia en Ucrania. Expresaron su rechazo a la política de bajar el nivel de vida y financiar una política de guerra interminable y creciente que el año pasado les llevó al borde del Armagedón nuclear. Precisamente en Europa, el Consejo Europeo ha extendido este lunes las sanciones contra Rusia por 6 meses más, hasta el 31 de enero de 2026. La Unión Europea ha adoptado hasta ahora 17 paquetes de medidas dirigidas al gobierno ruso, así como a entidades e individuos que apoyan la guerra en Ucrania. El Consejo afirmó que mantendrá las sanciones y adoptará medidas adicionales si es necesario, mientras las acciones, dice, legales de la Federación Rusa sigan violando las normas fundamentales del derecho internacional. El acuerdo político para extender estas sanciones lo cerraron los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en su cumbre del pasado jueves en Bruselas. Actualmente consisten en un amplio espectro de medidas sectoriales que incluyen restricciones al comercio, las finanzas, la energía, la tecnología, los bienes de doble uso, la industria, el transporte y los artículos de lujo. También les contamos que la Armada China ha confirmado este lunes que los grupos de combate de los portaaviones Liaoning y Shandong regresaron de forma segura a su puerto base después de haber estado más de un mes desplegados en el Pacífico Occidental como parte de un entrenamiento de combate de alta mar. Durante este ejercicio, ambos grupos de portaaviones se centraron en entrenamientos realistas orientados al combate, operaciones conjuntas y preparación basada en sistemas, es lo que apunta el organismo castrense a través de su cuenta oficial de Weibo. Las embarcaciones avanzaron hacia el oeste del Pacífico Occidental, se coordinaron con fuerzas de otros cuerpos militares y organizaron ejercicios de combate realistas que incluyeron tareas de reconocimiento, defensa y contraataque, ataques a blancos navales, defensa aérea y vuelos tácticos diurnos y nocturnos de aeronaves embarcadas. También miramos a Alemania, les contamos que Sarah Wagenknecht, líder de la alianza política que lleva su nombre, ha respondido al llamado de Jens Spahn, líder del grupo parlamentario CDU-CSU, quien recientemente abogaba por un paraguas nuclear europeo bajo el liderazgo de Alemania, advirtiendo que estas propuestas solo aumentan el peligro de guerra. En una publicación en su cuenta de X, Wagenknecht expresaba que el debate sobre el rearme es cada vez más demencial. Decía, más armas nucleares no hacen nuestro mundo más seguro, sino que aumentan el peligro de guerra, sobre todo porque aumenta el riesgo de que incluso un malentendido pueda desencadenar un intercambio nuclear que haría inhabitable Europa, es lo que manifiesta la política. En la misma línea denunció que Spahn, con el debate sobre la bomba nuclear, busca desviar la atención del escándalo por la compra excesiva de mascarillas que provocó un gasto desmedido de miles de millones de euros en el presupuesto alemán durante la pandemia del COVID-19. Dice, Spahn debería pedir disculpas al contribuyente y retirarse de la política. Miramos también a Italia. Un fuerte terremoto ha sacudido Nápoles en el día de hoy, a eso de las 12:47 hora local, en varias partes de la ciudad. La magnitud ha sido de 4,6. El epicentro ha estado cerca de Bacoli, con profundidad de 5 kilómetros. Después del temblor principal, los sismógrafos han registrado al menos 5 temblores más. Un terremoto ha sacudido un popular destino turístico en el centro de Italia este lunes por la tarde. El fenómeno natural se pudo sentir en Nápoles poco antes de la 1 de la tarde, hora local, a una profundidad de unas 3 millas. El temblor de magnitud 4,6 fue el más violento en 40 años en la zona de Flegreas, lo que apunta la agencia de noticias italiana ANSA. Le siguieron al menos otros 3 terremotos menores con magnitud de 2 o inferiores. También miramos a Estados Unidos, a Donald Trump, y es que el dólar ha tenido su peor comienzo de año desde 1973, afectado por la frenética política comercial del presidente Donald Trump, un empeoramiento de las perspectivas para la creciente deuda pública del país y temores sobre la independencia de la Reserva Federal. Financial Times informó que el índice del dólar estadounidense había caído un 10% en el transcurso de 2025, lo que le convierte en el desempeño más débil desde el fin del sistema de Bretton Woods, que estaba respondiendo
respaldado por la convertibilidad del dólar en euro. La noticia coincide con el Senado de Estados Unidos preparándose para aprobar el muy modificado proyecto de ley One Big Beautiful Bill de Trump, cuyas disposiciones de reducción de impuestos están destinadas a expandir el déficit en billones de dólares durante la próxima década. En abril, Trump trastocó el sistema de comercio global al introducir aranceles recíprocos individualizados para los socios comerciales con la intención de reflejar las barreras que, según él, enfrenta Estados Unidos en todo el mundo. También les contamos que mañana Donald Trump va a inaugurar personalmente un nuevo centro de detención de inmigrantes en el corazón de los Everglades, un pantano repleto de caimanes, pitones, insectos venenosos. El campamento se va a instalar en un antiguo aeródromo en plena naturaleza, donde las temperaturas alcanzan los 40 grados. Los migrantes serán retenidos en tiendas de campaña al aire libre. Las autoridades locales ya han bautizado el lugar como Alcatraz del Caimán. Activistas y ambientalistas están indignados y acusan al gobierno de violaciones de derechos humanos y destrucción del medio ambiente. La Casa Blanca, de momento, no ha respondido. Pendientes de la Casa Blanca, por cierto, en poco más de media hora vamos a escuchar a la portavoz, vamos a escuchar a Karoline Leavitt, mientras el foco en Estados Unidos está puesto en el Senado, que votó por un estrecho margen a favor de un proyecto de ley que consolidaría los recortes de impuestos de Donald Trump, incrementaría el gasto en inmigración y defensa. 2 republicanos votaron en contra del gran y hermoso proyecto de ley. Varios que previamente se habían negado a apoyar a Trump se unieron. Los republicanos del Senado aspiran a aprobar el proyecto de ley antes del 4 de julio, pero todavía enfrenta importantes obstáculos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su único, grande y hermoso proyecto de ley recortará 1,7 billones de dólares. Decía Trump, estamos recortando 1,7 billones, piénsenlo, creo que vi la cifra hace poco, pero podemos hacer crecer a nuestro país mucho más que eso, es lo que apuntaba en una entrevista con Fox News. También decía que hay que ser cuidadoso a recortar, hay que tener cuidado porque a la gente no le gusta necesariamente si se acostumbra a algo. Lo que quiere hacer, decía Trump, es hacerlo a través del crecimiento. Vamos a tener un crecimiento como nunca antes hemos visto. Afirmaba que el proyecto de ley republicano también se va a ocupar de la frontera, advirtiendo que si este proyecto de ley no se aprueba, habrá un aumento de impuestos del 68%. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su satisfacción por el hecho de que el senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, no buscara la reelección en 2026. Decía, buenas noticias, el senador Thom Tillis no buscará la reelección, es lo que apuntaba en Truth Social. Decía que para todos los republicanos que recortan gastos, entre los que se incluye, recuerden, aún tienen que ser reelectos, no se vuelvan locos, lo compensaremos, multiplicado por 10 con crecimiento. Más que nunca, la reacción de Trump se produjo después de que Tillis se opusiera a la propuesta One Big Beautiful Bill, que el presidente ha estado apoyando. Incluso amenazó con respaldar a cualquier otro candidato que se presentara contra Tillis en las próximas elecciones primarias para su escaño. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba en una entrevista con Fox News que China exportará minerales de tierras raras, afirmando que los dos países tienen un buen acuerdo. Decía Trump, nos están fabricando esos imanes. Ahora mismo tenemos un acuerdo con China que creo que es bueno. Ojalá para todos. Creo que llevarse bien con China es muy positivo, pero están pagando aranceles considerables. El presidente de Estados Unidos afirmó que aunque China pagará muchos aranceles, Pekín entiende que tienen un gran déficit comercial con ellos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay un comprador para TikTok, señalando que será necesaria la aprobación de China, pero expresó optimismo sobre obtenerla. Decía, es como TikTok, que estoy ampliando la fecha límite, pero no es para tanto. Por cierto, tenemos un comprador para TikTok. Creo que posiblemente necesitaré la aprobación de China y creo que el presidente Xi Jinping posiblemente me la dará. Es lo que apuntaba Donald Trump en una entrevista con Fox News, negándose a dar detalles sobre este posible comprador. Eso sí, afirmó que se trata de un grupo de gente muy rica y que revelará quién es en unas 2 semanas. El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva el 19 de junio para extender el plazo de cierre de TikTok por 90 días más. Mientras tanto, les contamos que Canadá ha eliminado el impuesto a los servicios digitales después de que Trump interrumpiera las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Esta medida llega después de que Trump anunciara durante el fin de semana que dará por terminadas
todas las discusiones sobre comercio con Canadá. El presidente estadounidense suspendió las conversaciones el viernes pasado, amenazando con imponer nuevos aranceles. Ottawa no reconsideraba su postura. El anuncio de hoy apoyará la reanudación de negociaciones hacia el 21 de julio de 2025, el cronograma establecido en la cumbre de líderes del G7 de este mes en Kananaskis, es lo que decía el primer ministro canadiense Mark Carney en el comunicado. Esta decisión de Ottawa fue un cambio de rumbo de los funcionarios canadienses a principios de este mes, quienes dijeron que no detendrían el impuesto a los servicios digitales a pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos. Los primeros pagos de este impuesto sobre servicios digitales de Canadá estaban inicialmente previstos para el lunes. El impuesto se habría aplicado tanto a las empresas tecnológicas nacionales como a las extranjeras, con un gravamen del 3%. Pendientes de todas las últimas horas, mirando también a la actualidad geopolítica, los mejores expertos, la mirada puesta en Oriente Medio, también en Estados Unidos, a punto de escuchar a la Casa Blanca. Tenemos ya a nuestro compañero Enrique de Castilla, ¿qué tal? Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Efectivamente, pues muy pendiente de todo lo que se mueve a nivel geopolítico, sobre todo con eso, con Oriente Medio, pendiente también un poco de Europa, de esa cumbre que hemos tenido hoy de la ONU en Sevilla, con Pedro Sánchez como actor principal, otra vez más, y sobre todo, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con Donald Trump? Vamos a escuchar dentro de pocos minutos, dentro de media hora, a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que seguramente nos dé y nos haga ver un poquito hacia dónde va la postura del gobierno de Donald Trump, que en las últimas horas, como le hemos venido contando, ha hablado precisamente tanto en Fox News como también a través de su red social Truth Social. Bueno, le tenemos que contar también otras últimas horas, y es que precisamente le contábamos de Oriente Medio, estaba la cosa, una situación calmada después de la tensión. Bueno, pues aparte de eso, les tenemos que contar que la última hora es que Irán asegura que sus fuerzas armadas están más preparadas ahora que cuando comenzó el conflicto con Israel. Por lo tanto, aviso del gobierno iraní después de esa calma en la que nos tenemos después de ese acuerdo de paz entre Israel e Irán. De por medio estuvo, como saben ustedes bien, Estados Unidos. Bueno, pues aparte de eso le tenemos que decir que la última hora es que Irán enciende las alarmas en Oriente Medio al decir que su ejército está ahora mucho más preparado que hace unos 2-3 semanas cuando comenzara el conflicto. Por otra parte, también les tenemos que comentar, antes de dar paso a nuestro invitado, a nuestro analista que vamos a tener en el día de hoy, bueno, pues le tenemos que contar que Europa pone límites a las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Bueno, pues les sabían a lo largo del día esa última hora de que Europa, el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Renier, había confirmado que la legislación relativa al sector tecnológico no formará parte de los esfuerzos de negociación con Estados Unidos. Bueno, pues hay una última hora sobre esa información, y es que el Reino Unido, lo saben ustedes también porque se lo hemos venido aquí contando en Negocios Televisión, mantendrá su impuesto digital, resistiendo las llamadas de Estados Unidos para eliminar el impuesto en medio de las negociaciones comerciales en curso. Por lo tanto, el Reino Unido se mantiene firme con Europa para mantener esos impuestos digitales, para intentar hacer presión a Estados Unidos. Hay que recordar que Starmer también estuvo hace 2 semanas cuando tuvo lugar la cumbre del G7 en Canadá, y firmó un acuerdo de colaboración y de un acuerdo comercial, sobre todo, para llegar, que llegó a acuerdo comercial con Donald Trump. Esas imágenes donde salía el presidente, el mandatario de los Estados Unidos y el mandatario de Reino Unido, presentándole a la prensa esos papeles que posteriormente se cayeron y que se convirtió en esa escena viral. Bueno, pues ahora Reino Unido que da un paso también a la derecha y se posiciona con la Unión Europea para mantener, como les digo, su impuesto digital, resistiendo las llamadas de Estados Unidos para eliminar el impuesto en medio de las negociaciones comerciales en curso. El impuesto, bueno, pues impone una tarifa del 2% sobre los ingresos de los usuarios del Reino Unido de motores de búsqueda, plataformas de redes sociales y también marcadores en línea. Bueno, pues esas son las 2 últimas horas que les tenemos que contar de CNegocios Televisión.